Tenía yo la esperanza de la próxima vez que viese a Pablo Fraile, secretario de UGT en la provincia, hablar de mejores resultados, hablar de un fin de año mejor en cuanto al desempleo. Pero Pablo, tampoco va a poder ser así en noviembre. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mira que lo dije la última vez, que la próxima vez que nos veamos me digas que por lo menos van mejorando las cosas o que por lo menos no seguimos encadenando esta destrucción de empleo, pero noviembre no ha dejado datos nada positivos para la provincia, ¿no? Muy malos resultados, 319 parados más, y no solo son los 319 parados, ¿no? Sino estamos hablando de 5.000 contratos menos, ¿no? Al final se está demostrando que este mercado laboral, en la situación que está, hay que darle un empujón porque la economía se está ralentizando, no se invierte, no creamos un empleo de calidad y al final el empleo que tenemos es estacional, corto, mal pagado. Tenemos muchos problemas en este mercado laboral, seguimos teniendo las mismas desventajas y creemos de verdad que tenemos que darle un cambio importante para que realmente creemos un empleo de calidad, un empleo con el que la gente pueda vivir y con el que la gente se pueda desarrollar. Hemos visto en los últimos días un cruce de acusaciones entre los políticos. El Partido Popular culpa al Partido Socialista de la situación de inestabilidad del país y eso dice lastra estos datos. El Partido Socialista dice que son los coletazos de la política del Partido Popular. ¿Qué está pasando para que una provincia como la de Burgos, de nuevo, y a nivel regional, si es verdad que se destruye también empleo, seamos de nuevo una de las puntas a la hora de contabilizar un mayor número de desempleados? Lo demás es que estábamos bajando de una manera muy importante los datos del paro y nos estamos acercando ya a los 17.000 y otra vez estamos en los 19.000, ¿no? Estamos en una situación absolutamente precaria, ¿no? La realidad es que los políticos pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero el que invierte el dinero, el que genera riqueza es el empresario. Ahora mismo los empresarios están reteniendo las oportunidades que van saliendo, porque sí que es cierto que hay una inestabilidad económica, pero realmente las provincias han de ser islas y tienen que aislarle un poco de la economía provincial con la economía del país, con la economía regional, ¿no? Hay que invertir en nuestra tierra, hay que invertir de verdad y sobre todo tenemos que generar un empleo de calidad. Hablamos de sectores con comportamientos muy similares en los últimos meses. La destrucción podemos decir que es algo generalizada en cuanto al empleo, porque sectores que para nosotros son estratégicos como la industria no acaban tampoco de despegar o de reaccionar ante una coyuntura como la actual, y vemos además como sectores como el de servicios siguen sumando desempleados cada mes. Sí, la industria está muy cómoda, no pretende invertir, quiere seguir como está. Y luego el sector servicios de verdad que es un desastre la cantidad de contratos, es un desastre como tienen los trabajadores en el sentido de que tienen al trabajador a la carta. Tenemos que repensar un poquito lo del mercado laboral porque nos está haciendo mucho daño, nos está haciendo daños que estamos volviendo a cifras que ya nos recuerdan otra vez a la crisis. Hay que decir que además que aunque se genere empleo en algún momento, esos contratos siguen siendo en precario. Al final son contratos de muy pocas horas o algunos que se van encadenando. En cualquier caso, volvemos a hablar, Pablo, de ese tipo de contratos que de alguna manera hacen que no se pueda vivir, que un trabajador que tenga empleo no pueda vivir únicamente de esa contratación. Tenemos una prueba muy clara, ¿no? Hay convocada una huelga de comercio para el día 7, 23 y 24 de diciembre, 30 y 31 de diciembre. Los trabajadores del comercio de nuestra ciudad, que son ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, son trabajadores y trabajadoras que viven y se desarrollan aquí, no llegan prácticamente ninguno a los 1.000 euros. Estamos en unos datos de hace 5 o 10 años, cuando estábamos a la cabeza de los salarios en el comercio. Ahora mismo hay 4 convenios en el comercio aquí en Burgos y la mayoría de sus trabajadores están en el peor. Hay que unificar los convenios del comercio, no pueden estar los trabajadores y trabajadoras del comercio yendo a trabajar un festivo por 30 euros, eso es del siglo pasado. Tenemos que empezar a repensar las cosas, que se miren un poco internamente los empresarios del comercio de esta ciudad y de esta provincia, a ver si con el sueldo que le pagan a sus trabajadores pueden ellos vivir, ¿no?
Ya que pones el asunto sobre la mesa, ¿por qué se enquista esta cuestión en Burgos? Porque en esto sí que nos hemos convertido casi en una isla. En el resto de Castilla y León sí que se ha conseguido desbloquear la situación, y en cambio aquí esas negociaciones no solo no prosperan, sino que parecen enquistarse hasta un punto en el que nos encontramos en un distanciamiento máximo frente a ese momento en el que pareció que se podía haber llegado a algún tipo de consenso. Estamos claramente en una ruptura de la negociación, porque cuando no se quiere abrir la mano absolutamente para nada, se han ofrecido algunas cosas que podían ayudar, ¿no? Porque ya hemos, digamos, salido de la época en que estamos en plena crisis. Hay porcentajes, hay cifras que nos están diciendo claramente que mientras otras capitales de provincia de Castilla y León han subido en torno a 200 y pico euros, aquí en Burgos no se ha subido ni el 5% de eso. Hay que repensarse un poquito que los trabajadores del comercio en Burgos hay que respetarles un poco su dignidad y que tienen que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Los horarios siguen siendo como los de hace 10 años y tenemos que pensar que el trabajo dignifica al hombre, pero lo que no podemos es que el trabajo nos abrume de tal manera que no podamos llegar a fin de mes. Para que la gente se haga una idea, Pablo, lo que ha pasado en estos 10 años en el comercio es que hay gente que cobra exactamente lo mismo por el mismo trabajo, en el mejor de los casos 50 euros más respecto a 10 años, pero es que hay incluso quien gana menos. No, hay personas que están... Y sobre todo hay que decirlo claramente, ¿no? Que la precariedad en esta ciudad, en esta provincia, tiene nombre de mujer, ¿no? Las mujeres están absolutamente explotadas y el comercio es una prueba de ello, ¿no? Se tienen que espabilar, tenemos que empezar a negociar, y lo que no podemos hacer es dignificar nuestros comercios y tener a los trabajadores de manera indigna, ¿no? Tenemos que volver a sentarnos, tenemos que volver a hablar, y sobre todo yo les pediría a los trabajadores y trabajadoras del comercio que de verdad que estén con la huelga, que es por ellos y para sus soluciones. Lo que no podemos hacer es dejar correr el tiempo, tener miedo al jefe. Eso ya pasó. Ahora tenemos que luchar por nuestros derechos y de verdad hay que conseguirlo. Pablo, hablamos de esta situación que va a afectar en los próximos días a Burgos. Al final están convocados días clave, podemos decir, dentro de este mes. ¿Qué respuesta se espera? Porque se hace ese llamamiento. Ayer mismo hemos tenido también una pequeña manifestación. ¿Se espera que sea grande esa huelga en jornadas como, por ejemplo, la de este sábado? Nosotros pensamos que debe ser así. Luego el miedo es libre, ¿no? Pero tenemos claro de que es la oportunidad de los trabajadores del sector del comercio, de que tienen que reivindicar la situación en la que están viviendo. Es que lo que no es normal es que se trabaje y no se pueda llegar a fin de mes. Y luego hablemos de contratación dentro del sector del comercio. No hay jornadas continuadas en todos los sitios, hay muchas jornadas parciales. El control horario no se está llevando a efecto como se debería de llevar, y todas estas cosas, y si ellos quieren apretar, nosotros apretaremos también para que la subida de salario sea clave, y sobre todo que la dignidad de los trabajadores del comercio está en juego. Hablabas de una precariedad fundamentalmente en las mujeres, en el colectivo femenino. Si observamos los datos del paro y la evolución, efectivamente hay muchos más hombres que encuentran trabajo y muchas más mujeres que están en las listas del desempleo en la provincia, pero eso no sé si cambia o por lo menos está más equiparado en los menores de 25 años. Yo no sé si hay una interpretación para esto, si es que al final en esas edades se está rompiendo de alguna manera con esa brecha, si se debe a que hay muchos jóvenes que migran a otras localidades. ¿Qué interpretación o qué valoración se puede hacer de ello? Es muy sencilla, es que la miseria se reparte, entonces no hay sesos, ¿no? Como se paga tan poco a los jóvenes de esta capital y de esta provincia, ya no hay diferencias. Los dos salarios son una mierda. Es así de claro, y hay que decirlo alto y claro, de que por eso no hay diferencias entre los jóvenes. A partir de esa franja de edad de 25 años, las diferencias siempre empeoran a la mujer. Acabamos prácticamente el año, quedan muy poquitos días, Pablo, pero también tenemos otro conflicto sobre la mesa. Hace tan solo unas jornadas los sindicatos, UGT y comisiones, esencialmente salíais de nuevo a la calle, en este caso en favor de los trabajadores públicos, principalmente, pero también quejándose de esa sentencia del Tribunal Constitucional que de alguna forma permite el despido a personas que, aun teniendo justificada su ausencia,
por una enfermedad, bueno, pues no acuden al trabajo y al final, de alguna forma, se ven avalados por esa sentencia. Se pide la reforma del Estatuto de los Trabajadores y se exige esa derogación de la reforma laboral. ¿Qué expectativas hay en torno a ello? Porque yo no sé si esta situación de inestabilidad, hasta que se conforme en un gobierno, podemos estar esperando, si es algo que hay que atajar ya, si se puede atajar ya. Se debería atajar ya, porque es una sentencia absolutamente contradictoria, es una sentencia que no tiene ningún sentido en un régimen democrático, que una persona por estar enferma la puedan despedir del trabajo. Yo creo que hay que darle una vuelta a todo esto y sobre todo las mentes pensantes de este país tienen que tener claro que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a estar enfermos. Para eso cotizan a lo largo de su vida, ¿no? Y hay que tener claro de que una afrenta, como ha hecho el Tribunal Constitucional a los trabajadores y trabajadoras de este país, es algo que tendrá respuesta, y los sindicatos, por lo menos mayoritarios de este país, comisiones y UGT, vamos a estar en la calle, vamos a obligar al gobierno que salga, si sale un gobierno progresista, a que esto se modifique, que esta reforma laboral que está haciendo tanto daño, porque al final, cuando hablamos en el contexto de la precariedad, lo que se está diciendo es que la reforma laboral ha propiciado todo esto, ¿no? La reforma laboral ha propiciado las multiservicios, la reforma laboral ha propiciado todo lo que es el trabajo precario, ¿no? Porque estamos hablando de cooperativas asociadas, de sociedades limitadas, es decir, la subcontratación. Y la subcontratación trae esto, miseria y precariedad. Yo no sé si hay que esperar a la constitución de un nuevo gobierno, si es algo que se debería abordar de una forma inminente ya, si se puede hacer en una situación como la que tenemos, porque claro, el Partido Socialista ya habló antes de estas elecciones de esa necesidad de modificar la reforma laboral. Finalmente no se llegó a tiempo, o no sé si fueron por las negociaciones o por qué al final no se llegó a tiempo. ¿Se puede abordar en un escenario como el actual o es impepinable que exista un gobierno constituido? Yo creo que los gobiernos, cuando estén como estén, si están provisionalmente o están ya de una manera absolutamente fija, hay que decirlo claro, los gobiernos tienen la obligación de mirar por las personas. Y las personas son los que padecen las políticas. Y las políticas que llevamos padeciendo en los últimos años son aberrantes de cara al trabajador. Hace pocos meses todos los políticos se frotaban las manos con los datos del paro, y llevamos encadenados 5 meses que estamos perdiendo empleo en Burgos y provincia. Y llevamos 5 meses que los trabajadores y trabajadoras están volviendo a sufrir, que los patronos de esta ciudad no están invirtiendo en la ciudad, no están invirtiendo en generar empleo y sobre todo no están apoyando para crear un mercado de calidad. Y eso hay que resolverlo y lo tenemos que resolver entre todos. Quedan 3 semanas para dar la bienvenida al 2020. Ya se pueden hacer valoraciones, Pablo. ¿Cómo ha sido el año 2019 a tenor de estos datos que estamos encadenando, pero también de cómo empezábamos el año? No sé si ha sido un año de cambio, un año de inestabilidad, un año de transición. ¿Cómo se valora desde UGT al final en cuanto a empleo, pero también en cuanto a todas esas negociaciones, ¿no?, que han estado sobre la mesa, que me consta que han sido muchísimas y muchas horas de trabajo las que han marcado este 2019? Sí, ha sido un año duro, ¿no? Teníamos un año en principio positivo en el cual podían mejorar las cosas, que estaba la economía en alza y de repente las situaciones o el entorno se ha asustado de una manera que la generación de empleo se ha parado, la inversión se ha parado, y lo más grave de todo esto es que al final no hay confianza a la hora de invertir el dinero para generar empleo. Y esto lo estamos padeciendo, y lo estamos padeciendo por una razón absolutamente lógica: el miedo. El miedo que se está teniendo por parte de los empresarios es absolutamente ilógico. Yo hablo muchos días con ellos y les digo que no tienen que pensar en el estado de la nación, tienen que pensar en el estado de la provincia y de la ciudad, que la inversión hay que producirla aquí. Aquí es donde se crea trabajo y se crea riqueza. Y si la gente no tiene para consumir, los productos no se venden. Tenemos que volver otra vez a tener un empleo de calidad, a que la gente pueda vivir de su salario. Y eso actualmente no está sucediendo. ¿Qué perspectivas hay de cara al nuevo año? No sé si la continuidad, si que las cosas cambien, si que se logre avanzar en alguno de esos convenios. Yo creo que vamos a tener un año difícil, por lo menos el primer semestre. El primer semestre, hasta que se asiente un gobierno de una u otra naturaleza. Ojalá sea un gobierno progresista y que piense en las personas, ¿no?
porque realmente ya estamos empezando a tener problemas de verdad con las personas. Hay gente que no llega a fin de mes, vuelve a aumentar las personas que van a Cáritas, vuelve a aumentar la inestabilidad y yo hago referencia muchas veces, somos una ciudad muy fría, hay gente que no tiene ni para pagar la calefacción, ¿no? Tenemos que pensar que hay que resolver los problemas de las personas y luego hablaremos de otros problemas que tienen importancia, pero la primera importancia son las personas. Teniendo en cuenta ese mensaje y teniendo en cuenta que lo más cercano en este caso también en cuanto al empresariado es la patronal, ¿qué habría que pedir en este caso a FAE de cara al año 2020? Porque está a punto de hacer también su balance de año. Su balance será como siempre, que se han quedado cortos, que se podía haber hecho más. Yo les pediría a la patronal de esta tierra que sean más valientes, que inviertan en nuestra tierra, que inviertan en nuestras personas, que al final somos los que vamos a sacar esto adelante, que no esperen que venga papá Estado, que no esperen que venga papá Junta Castilla y León, que lo que tienen que hacer es invertir y los resultados se sacan aquí, en casa. Bueno, nos vamos a quedar con este mensaje. Pablo, te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros, que hayas estado durante todo el año analizando con nosotros también los datos del paro. Ahora sí, espero que la próxima vez que nos veamos puedas decirme que o vamos retrocediendo hacia bien o que vamos consiguiendo al final que se cree empleo en la provincia y en cualquier caso que vengas con alguna buena noticia, porque parece que cada vez que hablamos lanzamos mensajes negativos y yo estoy convencido de que al final entre todos vamos a conseguir revertir esta situación. Muchísimas gracias, Pablo. Feliz Navidad, que lo tenemos por delante y un buen año 2020. Muchísimas gracias. Gracias.